Shalom, shalom, bienvenidos, espero que estén muy bien. Vamos a escuchar un audio que una persona de España me envió, Camilo, con un tema muy interesante. Quizás podemos hacer también muy interesantes observaciones al respecto. Es sobre la existencia del espíritu, la vida luego de esta vida, temas que son muy interesantes en realidad, que vale la pena prestarle atención desde un punto de vista espiritual y aparentemente también desde un punto de vista científico. Vamos a ello. Querido More, recientemente he podido escuchar un programa de radio que hablaba sobre las experiencias cercanas a la muerte, lo que se conoce como CECM, ¿no? Yo conocía el tema, pero el enfoque del programa de radio me interesó, me llamó la atención, pues estaba enfocado a trabajos recientes de médicos y que intentaban emplear un método científico, el método científico. En el programa se recogían testimonios de médicos, psiquiatras, psicólogos, pero las explicaciones que se daban era posible falta de riego de oxígeno en el cerebro, posibles cambios químicos que provocarían alucinaciones, pero lo que resulta curioso es que las anécdotas que se cuentan, pues las respuestas estas que he dicho no dan explicación a las anécdotas que se recogen en el programa. Por ejemplo, casos. Un médico ateo que sufrió un ictus y relata, se lo comento porque tiene mucha gracia, porque el hombre muere clínicamente y entonces ve lo que todos conocemos de la luz y se le aparece un ser y él le dice: hombre, no me digas que eres San Pedro. Y esta persona o este ser le dice: no me hables así porque tengo visita. Y le presenta, le enseña que venía acompañado de su madre y otro familiar. Este podría ser explicado con las alucinaciones. Sin embargo, hay otros casos que el médico, el paciente diagnosticado muerto clínico, se encuentra con familiares que él pensaba que estaba vivo, simplemente por el hecho de que murieron cuando él estaba en coma. Y entonces cuando despierta dice que lo beba, es una tontería porque debe pensar esta persona está viva, y cuando se entera que ha muerto y la puede ver, pues queda asombrado. Y luego hay casos ya muy curiosos de gente que que flota en el aire y se desplaza fuera de su cuerpo y cuentan detalles de cómo era la sala donde estaba, del hospital o del quirófano, o incluso algunos salen y, por ejemplo, hay el caso de una anécdota, cuentan en este programa, de alguien que se desplaza incluso cientos de kilómetros a su casa y ve a la persona que teóricamente estaba cuidando su casa teniendo relaciones sexuales. Después, cuando despierta y cuando, no sé si decir despierta o resucita, y habla con esta persona tiempo después, pues descubre que era cierto, que todo aquello era cierto. ¿Cómo pudo ser eso posible? El fenómeno es muy curioso porque, aunque es universal, siempre va a estar matizado por la cultura, por las experiencias del sujeto, por la edad. Y sin embargo siempre hay un pozo común en todos los casos. Pues nada, no me enrollo más. Querido More, me gustaría saber su opinión, y me gustaría saber su opinión como More, como psicólogo, y, si me permite la broma, también como informático, en el sentido de preguntarle si nosotros tenemos un software incorporado que se puede separar de esta manera del hardware. Muchísimas gracias.
Y con esto ha terminado el interesante audio comentario que nos hizo Camilo desde España. ¿Por dónde empezar? Empecemos por lo que es una creencia fundamental en el mundo espiritual, en el judaísmo, también en el nujismo, evidentemente, que el ser humano fue creado de polvo de la tierra, su parte material, al cual se le insufló el espíritu de vida. Por tanto, ya desde el momento de la creación, en el relato de la creación se nos dice que no somos espíritu en este mundo, ni somos cuerpo en este mundo, somos un espíritu que ha entrado a habitar en un cuerpo. El cuerpo es nuestro traje, nuestro vehículo, con lo que nos interrelacionamos en este mundo y aprendemos cosas y disfrutamos cosas y experimentamos cosas. Este cuerpo no somos nosotros. Así que el día que este cuerpo muere, muere el vestido, mueren los zapatos, muere el auto, no muere la persona. La persona es la Neyamá, es el espíritu que queda descarnado. Y no nos vamos a poner a hablar ahora de espíritus y espectros y cosas por el estilo, sino que ¿qué pasa con esa Neyamá? Sigue estando en el mundo al cual pertenece, que es el mundo espiritual, porque eso de que la Neyamá entra por la nariz y está viviendo dentro del cuerpo es una metáfora, una forma de entender. La Neyamá es parte del mundo espiritual, parte de Dios, y en realidad no estamos en este mundo. Es como el control remoto. Uno no piensa que el control remoto está en la televisión o en el que controle. El control remoto está en un lado y tiene la facultad de controlar precisamente aquel aparato que está a su cargo. La Neyamá, lo mismo. La Neyamá, lo que somos cada uno de nosotros, el espíritu, está en el mundo de los espíritus, en el mundo espiritual, en el mundo de la eternidad, y maneja este cuerpo y se relaciona con este cuerpo y, entre comillas, vive esta vida en este cuerpo. En realidad, esta vida es un pasaje temporal, un pequeño tiempo. Así que cuando muere el cuerpo va a reposar a la tierra, en lo posible, es sepultado, y el espíritu sigue en el mundo espiritual. Evidentemente, nos cuenta desde el mundo cabalístico principalmente. La Neyamá durante el tiempo de vida terrenal estuvo acostumbrada a esta relación con el cuerpo. Por tanto, va a seguir de cierta forma compenetrada con lo que ocurre con el cuerpo y con los asuntos materiales. Cuanto más uno esté sumergido en el mundo material, más difícil va a ser la desconexión para la Neyamá a volver a ser espíritu descarnado sin esta conexión corporal. Pero para todos, para la mayoría, el cuerpo que ha sido el hogar, a no ser uno que haya muerto como bebé, muy chiquito, pero a los que han tenido una vida, vienen a despedirse de su cuerpo. Así que los relatos de la gente que murió o no lo sé, clínicamente se les determina muerto. Vaya a saber si murieron en verdad, o alguna explicación científica que alguna ha intentado Camilo, o lo que escuchó de los doctores, que dicen que en realidad es una alucinación, que es la falta de oxígeno, que es esto o aquello. Son explicaciones que la gente que sabe de ciencia, de la biología, etcétera, podría darnos. Pero vamos a contar una historia personal. Voy a contar una historia personal. Mi papá fue internado en un sanatorio de una enfermedad que no parecía de gravedad. Parecía que iba a ser una visita al sanatorio de un día o de menos, pero al final se quedó una noche para observación. Era hacia fin de año civil, entre la Navidad y el Año Nuevo. Así que acá en mi país es vacaciones, supongo que en otras partes del mundo también, pero aparte es verano, así que mucha gente ya está planificando sus vacaciones, ya es verano. Y era justo el fin de semana. Así que fue internado un fin de semana, le dijeron que se va a quedar acá también por observación. El lunes, muy temprano, lunes 28 de diciembre, no me acuerdo de qué año, muy temprano, veo que la perra que teníamos en casa se pone muy excitada, como loca. Y le digo, toca y querés salir, y toca y no quiere salir. Y le digo, toca y qué te pasa, y me mira con cara desesperada y va y viene, una actitud no habitual. Le digo, ¿qué le estará pasando a la pobre perrita? Y la pobre perrita hace algo que no tenía permitido hacer, y era una perrita que era de buenos modales, era entrar al cuarto de mis padres. Así que entró al cuarto de mis padres, yo vivía con ellos, era un adolescente todavía, adolescente grande, y la perra entra al cuarto de mis padres y se pone también así como de un lado para otro llorisqueando, una actitud para nada típica en esta perrita amorosa, rubia de ojos celestes, muy tierna, muy amorosa, que se comportaba siempre de manera
amistosa, se mete debajo de la cama del lado en el cual solía dormir mi padre. Y se queda ahí llorando y mirando con perrita que le dolía algo. Justo en ese momento suena el teléfono, en la vieja época donde todavía había los teléfonos, en donde había discos para discar. Y escucho a mi madre que me dice: falleció tu papá. ¿Hace cuánto? Hace 5 minutos. Coincidió el fallecimiento de mi padre, alaba Shalom, que con él sea la paz, y él, su recuerdo sea de bendición. Coincidió eso con la actitud extraña de la perrita, que nunca había pasado, nunca entraba a ese cuarto, no se ponía a llorar, no se ponía tan nerviosa. Fue al lado donde se acostaba mi padre, y ahí estaba la perrita. Según mi hipótesis, la perrita lo que hizo fue percibir el espíritu de mi padre, que pasó por la casa a despedirse. Era un señor al que le gustaba estar en casa, le gustaba su casa, le gustaba vivir ahí, muchos años vivió en ella, le gustaba salir poco. Así que quizás la perrita tuvo esa capacidad como para percibir algo. Yo no, yo pensé que iba a volver como mucho al mediodía mi padre, porque no era una internación grave, ni que requería cosas complicadas, ni operaciones, ni internaciones de CTI en tratamientos intensivos, nada. Estaba en sala con no se sabía qué, se había sentido mal, nada más. Todos los valores daban, digamos, adecuado para la edad. La perrita no podía oír, no podía olfatear, porque el sanatorio está a 10 kilómetros de lo que era mi casa. Así que algo percibió la perrita que se relacionaba con mi padre. ¿Será que el espíritu pasó por casa a despedirse? Como dije, esa es mi hipótesis. Y no es la única. Hubo otras ocasiones, que ahora son relatos que me contaron a mí, en donde ocurrieron cosas parecidas. Y no es que lo estudiaron, ni lo contaron, y me dijeron, y fue gente que lo vivió personalmente. No apariciones de fantasmas, ni voces, ni etéreo, ni nada, sino así como estas percepciones o de animalitos o de gente sensible que percibía la partida de este mundo de algún familiar o alguna persona querida. Así que cuando vienen con estos relatos, que vamos a asumir que son ciertos, porque muchas veces se escucha a rabinos o algunos líderes espirituales de religiones o etcétera, que cuentan cuentos y muchas veces son ficticios y les ocurrieron 1.000 millones de cosas que seguramente no son verdades ni la mitad, o los adornan con cosas. Este caso es verdadero, que conté de mi perrita y todo el asunto, es real, verdadero, se confían en mí, es así, tal cual yo lo recuerdo y tal cual es que ha pasado. Como le digo, hay un montón de relatos de estas experiencias cercanas a la muerte, de gente que dice que murió y volvió, y que el túnel, y que las voces, y que vieron lo que hacía la gente, y que hicieron experimentos donde en la sala donde fallecía la persona había objetos que estaban ocultos a la mirada y al saber de las personas, y solamente cuando alguien se elevaba a cierta altura podía ver esos objetos, y cuando se despertaba de la muerte la persona contaba. Vi eso ahí, entonces era una evidencia de que algo se había desprendido del cuerpo y estaba teniendo conciencia de lo que pasaba y no algo que sabía de que estuviera pasando, que pudiera pasar, como lo que contó el señor Camilo en su relato. Así que son relatos que se repiten. ¿Qué es? ¿Será el espíritu, como hipotetizo yo y las otras personas? Y dice también la tradición judía. ¿Será otra cosa? No lo podemos saber. Lo que sí es que el Tanaj, por ejemplo, menciona en el libro Segundo de Reyes, el capítulo 13, ¿qué es lo que menciona? Que se había muerto el famoso profeta Elías. Eliseo se lo llama en español. ¿Y qué había pasado con Eliseo cuando fue sepultado? Iban a sepultar a un señor cercano. Vamos a ver qué dice esta traducción. Veamos acá. Elías murió y lo sepultaron. Las bandas de los moabitas solían invadir la tierra en la primavera de cada año, y una vez cuando estaban sepultando a un hombre, vieron, los que estaban sepultando, que una banda de merodeadores se les acercaba, o sea, piratas, se le acercaba a ese grupo que estaban por enterrar al Señor, así que arrojaron al hombre en la tumba de Eliseo. Cuando el hombre cayó y tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso en pie. En este caso, no habla del espíritu, no habla de alguien que vio luces y escuchó cosas. Es una persona que estaba muerta, que iba a ser sepultada, y que al tocar los huesos del profeta Elías revivió. Evidentemente es un milagro. ¿Cómo se puede explicar esto? Sabemos que en la pasado había gente que tenía catatonia, eso que quedaban dormidos en sopor, sin conexión con la conciencia,
y que de repente despertaban, y se cuenta historias de gente que despertaba y ya estaba en la tumba. Si no me equivoco, en una época, en algunos lugares, era costumbre enterrar a la gente con una cuerdita hacia una campana, y cuando se despertaban en la tumba hacían sonar la campana. Si no me equivoco, hace unos años en Brasil pasó que iban a enterrar a alguien, era una niña o una anciana, y de repente se empezó a mover y se armó tremendo lío en el velorio. Así que hay historias a granel de esto. ¿Todo esto demuestra que existe el espíritu, lo que dije en la Neyamá? Creo que no, pero es una forma de decir, no es todo material. Las campanas de la muerte, no sé, habrá que leerlo. Busquen en internet si quieren, campanas de la muerte, a ver si es eso que yo les digo. Sí, acá está la imagen, enseguida aparece cuando se busca en Google. O alguien en la tumba con una cuerdita, con una campana. Ahí dice ataúd de seguridad. Así que son historias que ocurrieron. Busquen tranquilamente. Hay muchas experiencias cercanas a la muerte o relatos de lo mismo. Muy interesante lo que hemos tratado hasta ahora. No sé si quedó algo en claro, pero se oyen comentarios que son siempre importantes y aportan. Y de mi parte les deseo a todos ustedes shalom y bendiciones, siempre todo lo mejor.